Hoy día estamos teniendo un tema del arrepentimiento en referencia a la entrada, a la cercanía de la Semana Santa. He puesto el título Arrepentimiento o Cuaresma como pregunta. Cuando venimos a la tierra, venimos con un propósito de crecer y progresar, lo que constituye un proceso. Que pongas mute en tu micrófono. Todo proceso toma un tiempo. Entonces veamos qué nos dice Tercera de Juan 1, del verso 2. En realidad Tercera de Juan solamente tiene un capítulo, pero lo puse 1, 2 para que no se vayan a confundir por la costumbre que tenemos siempre de buscar primero el capítulo y después el verso. Tercera epístola de Juan está delante del Apocalipsis. Mili, por favor. El anciano Agallio, el amado, a quien amó en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Nos está diciendo entonces que es el apóstol Juan escribiéndole a Gallo, a un discípulo, y que le dice que desea, su sentimiento, su deseo profundo es que él prospere. Esa prosperidad viene en general, en globalidad, prosperidad, pero siempre vemos que lo principal es prosperar primero en lo subjetivo, dentro del espíritu, dentro del alma, para que después se manifieste en lo material. Amén. Entonces, aquí vemos que todo lo que Dios ha creado, lo ha creado con un proceso de tiempo de desarrollo. Como veíamos, como decía al principio, cuando nacemos, tomamos el tiempo para crecer, madurar y avanzar en nuestra vida hasta que llegue el momento de regresar al barro de donde hemos venido. Cuando Dios crea al hombre, lo forma con la forma del barro, le da su aliento, sopla en él su aliento y también le da la vida y toma vida ese molde de barro. Veamos en Hechos, el libro de Hechos, después los 4 evangelios, viene Hechos 17, 29, que es lo que nos dice Kilvio. Kilvio, estás en mute. Ok. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Amén. Nosotros venimos a ser hijos, primero creación de Dios, y cuando venimos a los pies de Jesucristo somos hijos de Dios, somos aceptados como limpios por la sangre del Cordero, por la sangre de la cruz. Aquí nos dice de que siendo linaje de Dios, siendo de su misma esencia, cuando pensamos, por ejemplo, un árbol de manzanas da, ¿qué? Frutos, manzanos. Un animal de una especie, los caballos, dan sus hijos siendo de su mismo linaje también, caballos. Un perro cría perros. Cuando da a nacer, es de su mismo linaje, perros. Un humano, damos otros humanos vida. Pero somos hijos de Dios, somos del linaje de Dios, entonces somos hijos de Él, que quiere decir que somos de su misma esencia, ¿cierto? Y lo que acaba de leer Kilvio acá en el verso 29, que nos dice, por ser de la misma esencia divina, entonces no pongámosle semejanza material, porque el humano, el hombre, tiene esa tendencia siempre de buscar lo material para comparar
y tener una dimensión de comparación. Pero aquí con Dios es diferente y es lo que tenemos que aprender a las cosas divinas, aceptarlas por fe, no para comparar. Cuando decimos ese linaje, porque somos a su imagen y semejanza, somos sus hijos, ya vimos que para traer otros hijos tienen que ser de su misma esencia. Si nosotros somos hijos de Dios, somos de la misma esencia divina. Y no debemos compararlo con ningún tesoro material, como el oro, plata, las cosas que nombran aquí. Ni tampoco siquiera usar nuestra imaginación. Por eso es que Dios nos dice, no te hagas imagen, ni te imagines, ni te figures a como es en el cielo, cosa que no has visto todavía. Está más claro, digamos, lo que cuando nos dice en sus 10 mandamientos, no tendrás otros dioses delante de mí, ¿verdad? Es por ese motivo. Porque ¿cómo vamos a imaginarnos algo que no hemos visto nunca? ¿Cómo podemos hacer una figura de algo que a nuestra mente limitada va a representar algo superior, algo perfecto? No tenemos ni la menor idea de cómo hacerlo, ni con qué compararlo. Entonces, sencillamente repitiendo que debemos aceptarlo por fe, no por imaginación ni por comparación. ¿Qué nos dice el verso 30, Doroteo? Verso 30. Del mismo Hechos 17. Sí. Verso 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Aquí está Pablo hablando. Pablo está visitando Atenas, en Grecia, y encuentra algo diferente en este pueblo, en esta gente, que lo que acabamos de analizar del verso 29, que primero, si somos hijos de Dios y somos su linaje, estamos en un nivel divino, que no debemos buscar comparación. Sin embargo, como dice aquí, pasando por esta ignorancia, o sea, hay ignorancia de este conocimiento. La gente no sabe lo que es y empieza a actuar de una manera más baja, más vil, más con maldad, que viene de la influencia del enemigo, por el pecado. Pero pasando por alto Dios, esta ignorancia, ¿qué hace? Está esperando que el hombre se arrepienta. Está esperando que el hombre se arrepienta. Pero que se arrepienta ¿de qué? ¿Qué nos dice el verso 16 del mismo capítulo? Lucha. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces que él dice, Dios está esperando que se arrepientan. ¿Que se arrepientan de qué? Aquí está nombrando una cosa, que es la idolatría. Idolatría sabemos que es cualquier cosa que se interponga entre tú y Dios, ¿verdad? Por ejemplo, las excusas que damos. No puedo asistir al estudio bíblico porque tengo que hacer o esto, o lo otro, o esto más. No puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar y tú sabes que si no tengo el ingreso me afecta mi presupuesto, etc. Está bien. Así no le hacemos nosotros directamente una estatua física, pero ya se está interponiendo entre tu aprendizaje o tu conexión de Dios contigo. Y ya eso lo llama Dios como idolatría. Exactamente. Entonces todo lo que ya sea estatuas o imágenes son bloqueos, son distracciones, son entretenimientos en nuestro caminar con Dios. Y eso debemos considerar
si es, cuánta importancia le estamos dando y si es o no idolatría. Cada uno tiene que hacerse su propio autoanálisis. Entonces, ¿qué quiere decir cuando Pablo nos alerta que Dios espera que todo ser humano se arrepienta? ¿Se arrepienta de qué? De hacer nuestra propia voluntad. De hacer lo que queremos hacer apartados de Él. Porque no hacemos su voluntad. Recordemos cuando aprendimos de Lucifer o Satanás. Más tarde su nombre cambió. Lucifer, ¿qué decía? Yo haré, yo subiré, yo me sentaré, porque quería ser igual que Dios, quería que los ángeles lo adoren, quería estar al mismo nivel de Dios, queriendo hacer su voluntad, entró en rebelión. Y esto lleva al primer hombre, más tarde, al pecado, porque influenció en él, y así luego, ¿qué pasó? Contaminó toda la creación. Vayamos por un momento a 1 Samuel 15:23. Nelly, por favor. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto han rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Ok, aquí el profeta Samuel está hablando al primer rey de Israel, que es Saúl. Y le está comparando dos puntos de los que estamos tocando aquí. Primero habla de la rebeldía. Muy grande, ¿verdad? Okay. La rebeldía. ¿Qué nos dice? Dame sinónimos o palabras que pueden ser, ¿cómo se dice? Que representan Sinónimos. la rebeldía. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Desobediencia, Desobediencia, ya. ¿Qué más? Arrogancia, ¿Qué más? Ok, Puede ser destinada por orgullo también. sí, orgullo, persona orgullosa, ¿sí? Careless, ¿cómo se dice? Descuidado. 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 Descuidado de la palabra y prestar atención. Ajá, o sea, no prestar atención. Ajá. Ok. Yo tengo aquí rebeldía, de acuerdo a lo que ha leído Nelly en el verso 23. Nos dice, es como pecado de adivinación. Entonces tenemos que es la magia negra, el leerse las manos o buscar la adivinación, ¿verdad? En brujería, santería, etc. Y tal como dijo Kilvio, es desobediencia consciente y voluntaria. Y la idolatría, esa es rebeldía. Y la idolatría viene a ser estos dos también de lo que ustedes dijeron, arrogancia y orgullo. Viene a ser como idolatría. Es la terquedad, es el desafío, una persona no tratable. Entonces, ¿qué quiere decir la idolatría? Viene a ser dejar de lado a Dios. Y si lo pensamos y lo revisamos, son cosas que a veces hacemos en algún momento de nuestras vidas, o más de una vez. Dejar a Dios de lado, nos está diciendo, es idolatría.
Y cuando estaba dando los ejemplos de que tengo que trabajar o tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, y no puedo cumplir en aprender su palabra, que lo hagas una vez, que lo hagas dos veces, no quiero culparte tampoco, no quiero que te sientas que estás cometiendo pecado, porque al final siempre es entre la relación que tenemos con Dios directa, entre tú y Dios. Dios sabe tu corazón, sabe tu esfuerzo, y tú puedes venir y hablarle y Él te puede guiar de alguna manera. Te puede decir, en vez de hacer esto, haz esto otro, o encontrar otro camino que te conviene mejor. Pero pensemos que dejar el camino junto a Dios, eso es idolatría. Y hacer cualquier cosa que queremos por nuestra voluntad, porque yo quiero, es rebeldía. Y la rebeldía es lo que trajo abajo toda la humanidad. Porque la rebeldía es lo que mostró a Adán y Eva en el Edén. ¿Ven? Vayamos a Colosenses en el Nuevo Testamento. Hechos Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses 3, 5. Aquí, por favor. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Nos está hablando otros puntos que son idolatría. En primer lugar, veamos la primera parte: haced morir lo terrenal en vosotros. Pensamos, somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, hemos sido vuelto a nacer, ¿cierto? Si somos nuevos, vuelto a nacer, somos nuevas criaturas. ¿Qué quiere decir? Que el yo antiguo, que el yo carnal, que el yo como nací y hasta el momento que viene la cruz, era una persona, ahora soy diferente, porque tengo la influencia, la guía y la luz de Jesucristo. Amén. Y si estoy así, entonces ya no puedo actuar como antes, porque yo ya morí y Cristo vive en mí. Porque si sigo actuando de la misma manera, quiere decir que no he muerto, todavía estoy vivo. Y si estoy vivo, no puede encontrarse el espíritu con la carne, nos dice, es opuesto. Domina o uno o el otro. Depende de nosotros a quién le dejamos. Queremos que domine nuestra vida. Queremos ser carnales, sabemos cómo vamos a terminar. Queremos ser espirituales, sabemos cómo vamos a terminar. ¿Amén? Entonces, en la segunda parte de lo que ha leído Maki nos dice, primero nos hace ver comparando el hombre viejo con el hombre nuevo, la naturaleza natural del humano, ¿verdad? Que es carnal. Y luego nos habla de que idolatría es que fornicación, impureza, esta es mi versión que tengo de Reina Valera, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, todo eso, avaricia. Muchas veces, ¡ay, yo quiero eso! No podemos comparar con avaricia, tal vez es el deseo fuerte de querer también tener como tu hermano lo que tiene. Pero pensemos en qué camino estamos caminando. Y el anterior que dice malos deseos. Muchas veces cuando estamos enojados con una persona o alguien no nos cae bien, decimos, ay, ¿sabes qué? No voy a orar por esa persona. O que sencillamente no me importa si le pasa algo malo. O cosas así. Pero, ¿qué es esto? Es del antiguo yo. Porque el nuevo yo, ¿qué nos dice la palabra? Que debemos orar por ello, ¿cierto? Y debemos desearle más bien el bien. Entonces, todas estas cosas que antes dominaban el cuerpo carnal, antes de nacer de nuevo, ahora ya ni te debe llamar la atención, ni pasar por tu mente, porque está llena tu mente y tu corazón ¿de qué? De las palabras de Dios. Vayamos al Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan.
Juan 6, 38. ¿A quién le toca leer? Ah, ok, bien. Juan 6, 18 6, o 8. 6, 3, 8. 6, 3, 8. Y estas son palabras de Jesús. ¿Qué es lo que nos dice? No entendí. El Evangelio del Antiguo San Juan 6, el 3 y el 8. 6, 38. Oh, 38. I'm Sí. sorry. Ok, 6, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Jesucristo está hablando a los que lo escuchan, que ni Él mismo, siendo el enviado especial de Dios, siendo su Hijo amado, ni Él mismo hace su propia voluntad, sino la voluntad de Dios, del Padre. Si Él pone de lado, siendo humano, acuérdense, nació humano, deja de lado su propia voluntad y lo que hace es solo la voluntad del Padre. ¿Quiénes somos nosotros, habiendo sido creados y criados en este mundo para vivir y gozar de toda la obra de Dios poderoso y decir, no quiero saber nada de ti, hacer mi voluntad y seguir mi camino? ¿Qué esperamos? ¿Cómo esperamos terminar nuestra vida? Él nos está dando todo, el Padre. Encima nos da su Hijo para que nosotros encontremos ese camino de luz, de salvación, de recuperación a esa cercanía a Él, que la perdimos. Entonces pensemos, si Jesús mismo dice, yo no he venido a hacer mi propia voluntad, sino la de mi Padre que me envió. Entonces el cambio que Dios espera de nosotros, ese arrepentimiento es cambio, ¿es el cambio de qué? Método de actuar, el método de la manera de pensar, de mirar las cosas, el de mirar a tu prójimo, el de observar y actuar sobre lo que observas y lo que te dirige el Espíritu. Ese es el cambio, el arrepentimiento que espera Dios que tengamos y que todo ser humano venga a ese arrepentimiento. ¿Para qué? Para que todos podamos vivir en armonía, porque nos dice, tenemos que amarnos unos a otros, tenemos que apoyarnos unos a otros. Al que esté en necesidad, ayúdalo, levanta al caído, ora por el enfermo. Si tú tienes extra, dale al que necesita, al que tiene menos. Entonces, va a ser una vida totalmente de armonía, de amor y de representación real de Él. Amén. Entonces, no dejemos que las excusas que encontramos aún entre nosotros y por las que tratamos de justificarnos sean lo que nos aleja de Dios. Veamos ahora la Cuaresma. La Cuaresma, en la Iglesia Católica, hay un periodo de 40 días de ayuno y arrepentimiento previo a la Semana Santa. Este periodo se inicia con el miércoles de ceniza. ¿Qué quiere decir todo esto? Es un tiempo de guardar, de ayuno, de penitencia, de arrepentimiento. Pero, ¿esto es bíblico? No, no es bíblico. ¿Cómo lo enfocan ellos? Primero, veamos que desde la época del exilio babilónico,
que Israel estuvo 70 años en Babilonia, ellos empezaron a adoptar nombres, costumbres y ciertas cosas, inclusive los nombres del calendario hebreo son nombres babilónicos, que ellos llevaron su idioma, su lenguaje arameo, pero influenciado por los dioses paganos, también pusieron nombres a diferentes, los días de la semana y etc. Bueno, vemos que un nombre que es Tamuz, algunos lo escriben con doble M. Tamuz quiere decir en arameo calor. Tamuz es el nombre del mes, del primer mes del verano, que es entre junio y julio, porque es la misma temporada de acá de Estados Unidos. Este nombre también es el nombre de un dios pagano. Ya son dos cosas. Y los judíos lo están usando. Este dios pagano tenía su fiesta de acuerdo a una leyenda. Un profeta en esa zona de Mesopotamia vivió, fue muerto en sacrificios y déjame ver, espérate cómo lo tengo acá. Era un falso profeta en la antigua Mesopotamia que murió torturado. Murió torturado. La noche de su muerte, los otros dioses del área vinieron y lo coronaron, haciéndolo un dios principal, convirtiéndolo en un dios principal especial que al día siguiente resucita y vuela, desaparece. Esa es la leyenda de este Tamuz. Cuando regresa Israel a su tierra, aún delante del templo de Jerusalén, resulta que crean sobre esta leyenda, crean un acto de, un play, ¿cómo se dice? Una obra teatral presentando esta leyenda delante del templo, en donde muestran al profeta que es un dios ahora, y que inclusive hacen la figura humana de este hombre con los ojos de plomo. Pero lo que cuenta la leyenda que los ojos lloraban por el cambio de temperatura. Estamos viendo que es en entrada de los meses calientes, y allá el calor del verano es fuerte también, igual como aquí. Entonces, la obra teatral que están presentando ellos, se supone que también está llorando el hombre. Para esto, las mujeres de alrededor también lloran y gimen. Esa es la obra que están presentando. Todo esto que presenta, están mostrando una fiesta pagana que se da en esta época. ¿A qué viene relacionado con lo que estamos hablando? Que en el siglo IV, más o menos, cuando empieza la Iglesia Católica a surgir, se dan cuenta de esta fiesta pagana. Y empieza en la época del Cuaresma, que tiene similaridad por lo que resucita el hombre, desaparece, etcétera, etcétera, como Dios. Y tratan de, ¿cómo se dice? De poner uno sobre otro, ¿cómo? De reemplazar. O sea, crear uno solo entre los dos. Reemplazarlo. Crean lo de la Cuaresma para reemplazar la fiesta pagana. Pero, sin embargo, la Cuaresma no es bíblica, estamos viendo. Está basado en eso, porque la gente también hacía ayuno, arrepentimiento, etc. Entonces dijeron, vamos a hacerlo para que entre a la Pascua judía. Y mueven la fecha para adelante. Entonces ya no es en los meses de verano, sino en la primavera. Y que el final de estos días de Cuaresma debe terminar entonces en la Pascua judía. Ahora, la Pascua judía sabemos que es solamente el Pesaj, que viene a ser
lo de la noche en que Dios da la orden de que pongan la marca de la sangre del cordero en los dinteles de las casas para que pase la sombra de la muerte, el espíritu de muerte, y no les haga nada a sus escogidos. Esa es la Pascua, es una sola noche, digamos un solo día. Los otros 7 días que celebran los judíos es de la fiesta de panes sin levadura, porque salieron corriendo, salieron apurados, no tuvieron tiempo de echar la levadura o esperar que se eleve la masa, etcétera, etcétera. Bueno, entonces todo viene a ser una combinación de la Iglesia Católica de aplastar y dejar atrás esas costumbres paganas, pero considerando todavía algo de estas. ¿Qué es lo que realmente nos dice la Biblia y en qué se apoya la doctrina cristiana? La doctrina cristiana es nosotros vivimos una relación con Dios, ¿cierto? Es una relación. Cuando tú tienes una relación con alguien, es una relación constante. No es una vez al año o 2 veces al año, es constante. Es nuestra manera de vida, en que esta relación continua es de arrepentimiento, porque somos pecadores y siempre vamos a estar en falta, siempre sin darnos cuenta. Muchas veces caemos en cosas que no debemos hacer, porque nos dice Santiago de que aún cuando sabemos que debemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ya es pecado. ¿Cuántas veces dejamos de hacer algo que podemos hacer porque no queremos? Estamos cansados o cualquier excusa. Ya estamos pecando. Así de fácil. Entonces, nuestra vida cristiana en esta relación con Dios es un constante arrepentimiento. No tenemos que esperar 40 días antes de entrar a la Pascua, antes de entrar a la Semana Santa, para venir a arrepentirnos. Básicamente la Iglesia Católica eso es lo que muestra, para recordar a sus fieles que tienen que arrepentirse y que hagan ayuno y que hagan penitencia, porque para prepararse para estos días de la Semana Santa, en recordar la pasión de Jesucristo y la resurrección, ya están limpios. Pero sabemos, la Biblia nos dice que nosotros no podemos limpiarnos por nosotros mismos. Que lo que hagamos no podemos acercarnos ni más, ni hacer que Dios derrame más favor sobre nosotros. ¿Qué nos dice la Biblia directamente? Continúa en esa búsqueda de Él. ¿Qué es? Sigue en esa relación con Él. ¿Cómo crecemos en esa relación? Estudiando su palabra. ¿Cómo avanzamos? En oración podemos desarrollar más sensibilidad de oírlo, sentirlo, o ser completamente sensibles a la presencia de sus ángeles. Veamos Mateo 10, 20 y 10. Aquí me toca leer, ya me perdí, creo que Kilvio. Sí. Okay. Mateo 10, 20 y 21. Pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Perdón, Kilvio, está entrecortado. ¿Hay manera de que arregles eso? ¿Y ahora se escucha bien? Mejor parece, a ver. Pues sois vosotros los que habláis. Okay. Pues no sois nosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y lo harán morir. Espérate, ¿estás? Yo creo que sí. 20, 21, nada más. Mateo Sí. 10, 20, 21. 10, 20, 21, ¿está bien? Eso es lo Sí, que hay. eso es lo que hay. Bien. Ah, ok. Me equivocaba, pero no era entonces. ¿Qué pasó? Déjame ver un ratito.
es el tema? ¿Qué Eso es lo que estoy tratando de acordarme. Palabras de Es Jesús. de la, sí, de, Las ciudades que no se han arrepentido? ya, 11, Mateo 11. 11, sorry, 20, Silvio. 21. Puse 10, qué lenta. Estaba tratando de acordarme ahorita de qué trataba eso. Dijo felizmente que sí. Mateo 11, 20, 21, Silvio, perdóname. Ok, perfecto. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, que si Tiro y Sidón hubieran los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo antes aquí en vestidos ásperos y ceniza que habían arrepentido. Amén. ¿Qué nos está diciendo aquí? Jesús está mirando las ciudades y está diciendo que no se han arrepentido en silicio y en ceniza, al final del 21. Está hablando Jesús de arrepentimiento. Si la ciudad no se arrepiente, y está nombrando tal a como se arrepentían en el Antiguo Testamento, con ceniza y silicio. Y eso es lo que toma la Iglesia Católica para hacerlo de el miércoles de ceniza, gracias, se me fue la palabra, para empezar el tiempo de Cuaresma, con el miércoles de ceniza, y le ponen la marca de una cruz con ceniza en la frente. Si recordamos las historias del Antiguo Testamento, cuando entraban en desesperación, en ayuno, en oración, se rompían la ropa, se llenaban de ceniza desde el cabello hasta abajo y se vestían de silicio. ¿Qué quiere decir silicio? Es una tela ruda, como el yute áspero. Y en base a eso es que la Iglesia Católica ha estado actuando. Lo que Jesús está hablando aquí en Mateo 11, 20 y 21, nos está haciendo referencia, sí, a lo que era el Antiguo Testamento. Pero ya estudiamos hace unas semanas atrás que Jesús y sus discípulos continuaban, o era una continuación, digamos, de la vida del Antiguo Testamento, porque vivían en la ley y actuaban de acuerdo a la ley. Pero ¿qué es lo que de aquí para adelante, después de la cruz, donde aparecemos nosotros, qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos arrepentirnos? Si tenemos el Espíritu de Dios entre nosotros, nos dice la palabra que el Espíritu nos va a guiar, nos va a convencer y nos va a indicar las cosas que estamos haciendo mal, ¿cierto? Entonces, debemos actuar tal como ellos, rompernos la ropa y llenarnos de ceniza. No. Queremos hacer ayuno, nos dice que nos lavemos la cara y unjamos nuestras cabezas para que nadie sepa que estamos haciendo ayuno. Si damos ofrendas, ayudamos a pobres o a un ministerio, nos dice que la mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. No tenemos por qué hacerlo público. Que las cosas que hacemos en secreto, Dios lo recompensará en público. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer un broadcast, no tenemos que hacer público, ni mandar por radio las noticias, mira lo que estoy haciendo. Porque si es realmente del corazón algo abierto, honesto, con el amor que Dios ha depositado en nosotros, Él lo va a saber y Él lo va a recompensar. Siempre tenemos que venir a buscar a Dios con humildad de corazón y con esa entrega y honesta, un corazón abierto y honesto, y eso es lo que le complace a Dios. Entonces, cuando tenemos este tipo de tradiciones, vayamos a Marcos, después del libro de Mateo, Marcos, el Evangelio de Marcos 7, 6, 9. 7, capítulo 7, 6 al 9. Doroteo. 6 a 9. Respondiendo él les dijo: hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Al 9. 9. Porque dejando el mandamiento de Dios, os afanéis aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los arros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Amén. Que nos está diciendo que muchos de boca, de palabra, declaramos algo, pero no con nuestro corazón. Y lo declaramos y lo decir, ¿cómo es? Se me van las palabras. De que lo dices de una manera, pero actúas, tu vida es diferente. Entonces estás hablando algo que no vives. Y la gente se da cuenta. La hipocresía. Y no puedes taparlo, no puedes ocultarlo. O, sí, disfrazarlo era la palabra que estaba buscando. No puedes disfrazarlo, porque siempre sale a la luz la verdad, tarde o temprano, ¿verdad? Entonces aquí nos dice, este pueblo, hipócritas, este pueblo me honra solo de labios, pero su corazón no está entregado a mí. No me lo han dado realmente. ¿Y en qué se preocupan? En sus tradiciones. Y esas tradiciones son las que estábamos viendo, como por ejemplo lo de la Cuaresma. Esos pasos que tienen que hacer solamente una vez al año. La vida cristiana, la Biblia nos dice, ya hablamos de esto, una relación constante. Pues porque es parte de nuestra vida. Amén. Y vayamos a Mateo de regreso, para terminar. Mateo 6. Mateo 6 es el capítulo en donde nos habla de varias actitudes como cristianos, siguiendo la palabra de Dios. ¿Cómo debemos actuar? Cosas que Jesús ha dicho también, en donde algunas palabras a veces que sus discípulos no entendían porque no era el tiempo, pero que ahora leyéndolo nosotros sí lo entendemos. ¿Qué nos dice Mateo 6:44? No tiene 44. Oh my God, no Llega me digas. al 34. Mateo 6. Oh, espérate, entonces, ¿en dónde estoy? No tiene 7:44, ¿eh? No. ¿De qué Entonces, habla Marcos, este? déjame ver, es el amar. ¿Qué me ha pasado? Me he confundido completamente acá. Déjame ver, Marcos 6. No. Habla de lo que no debemos ser críticos. 13, pues. Mateo 7. Déjame ver, 7. No. Oh my God. Ok. Momento. Vayamos a Mateo 7:4. Y le voy a leer a Nelly. Nelly, por favor. Mateo 7:4. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Amén. Más claro no puede ser, ¿verdad? ¿Cómo queremos ayudar a alguien? Entonces no seamos críticos de nadie. A eso se refiere. ¿Cómo puedes ser crítico de alguien? Y le vas a decir, ¿sabes qué? Déjame sacar esta espina que tienes acá metida en tu piel, o esta ramita, esta cosita que tienes,
Cuando nosotros hacemos una cosa grandota en nosotros y nosotros mismos no lo vemos, que nos bloquea en mirar. Por eso te lo pone en el ojo, porque ¿cómo vas a ver que dice el ojo ajeno? Esa astilla en tu ojo, la paja de tu ojo ajeno, del ojo de la persona que tienes delante, cuando tú tienes una viga delante, que ni siquiera puedes abrir el ojo, por el peso que lleva, ¿verdad? Entonces, no seamos críticos. Y como nos dice la palabra, debemos edificar, no debemos aplastar. Nuestra consigna es el amor. Y por tanto debemos ayudar, amar, bendecir y orar. Me acabo de acordar de lo que trataba, es del amar al enemigo. El verso que se me perdió. Amar al enemigo. Ya. Es el 5, me parece. Es el 5. Mateo 6. Ya. Grupo 4. Mateo 5:44, sí. Ok, léelo, Maki, ¿sí? Mateo 5:44. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. ¿Eso nada más dice? Ah, ok. No, una versión más Pues, otra versión yo, larga. Sí, otra versión más larga. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os traten y persiguen. Amar. Tenemos 3 verbos ahí. Bendecir y Hacer bien. Y orar. Hacer Y bien orar. y orar. Orar. Entonces, amad a tus enemigos, porque los amigos son fáciles de amar, al enemigo no, porque amar al enemigo, ¿qué quiere decir? Que le vas a perdonar. Pero hay algo importante en esto. Si tú quieres vivir la vida de promesa que tenemos en la Biblia y tienes cosas en contra de gente, tienes rencores, tienes ira, tienes enojos en tu persona, pues en primer lugar, eso va a traer una enfermedad a tu cuerpo, porque el espíritu no está limpio. Teniendo un espíritu limpio, vas a tener un cuerpo sano. Pero si tu espíritu está cargando esa negatividad, se va a demostrar en el físico. Entonces, cuando tienes una enfermedad, revisa primero tu espíritu y límpialo, para que puedas limpiar fácilmente tu cuerpo. Esto trae entonces que, siendo tu espíritu ya limpio, tu alma que está en el centro va a recibirla de la misma manera y se va a manifestar en el cuerpo físico, pero se va a extender a que aquel que no te cayó bien, aquel que te hizo algo que te enojó, que te puso esa semilla negativa, tú vas a perdonarlo. Cuando viene el perdón, vas a poder amar a esa persona, vas a poder bendecir a esa persona y vas a pedir oración para esa persona. Amén. Entonces nos dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Realmente no es fácil. Alguien que te levanta la mano, que levanta un cuchillo o que levanta blasfemia, no es fácil. Pero tengamos la paz de Dios en nosotros y hablemos su palabra, porque Él va a pelear esas batallas por nosotros. Y la victoria ya está dada en la cruz con Jesús. Si caminamos en su camino de luz y de verdad, de honestidad y de amor, nos dice que los dardos pasarán por uno y otro lado, pero no nos van a tocar. Tenemos su coraza, tenemos su protección y sus ángeles acampando a nuestros lados. Amén. 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 ¿Preguntas? ¿Comentarios?